Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien y llenos de energía positiva. Hoy nos adentraremos en un relato que, créanme, tiene la potencia de conmoverlos profundamente, de hacerles detenerse a pensar en el impacto sísmico que pueden tener nuestras palabras, y en la increíble resiliencia del amor cuando se le otorga una segunda oportunidad. El titular que guía nuestra narración hoy lo dice todo, el mensaje sorpresa de Serkan Aozge que lo cambió todo. ¿Suena intrigante? Pues prepárense porque la historia que se esconde tras estas palabras es aún más conmovedora y reveladora de lo que probablemente imaginan. Si son rostros nuevos en esta comunidad, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Hacer clic en ese botón rojo y activar la campanita les asegurará que no se pierdan ninguna de nuestras cautivadoras historias, reflexiones que invitan a la introspección, y anécdotas que esperamos les inspiren y les acompañen. Así estarán siempre al día con lo que compartimos. Bueno, ¿por dónde comenzamos este viaje emocional? Intenten visualizarlo conmigo, una relación que, para todas las apariencias, parecía haber llegado a su inevitable y doloroso final. Una ruptura cargada de reproches, de malentendidos profundos, de esas palabras que, una vez pronunciadas, se clavan en el alma como astillas difíciles de extraer, dejando cicatrices que tardan en sanar. Esa era, precisamente, la realidad que Aozge estaba viviendo. Estaba firmemente convencida, hasta la médula, de que su historia con Serkan era un capítulo cerrado, relegado al pasado. Habían luchado, habían intentado una y otra vez, pero ella sentía que los cimientos de su vínculo se habían resquebrajado de tal manera que la reconstrucción se antojaba una quimera imposible. Estaba, a decir verdad, comenzando un proceso de sanación, de mirar hacia adelante, de aceptar con resignación que el futuro no la uniría a Serkan. Y entonces, justo cuando menos lo esperaba, cuando ya se encontraba inmersa en ese arduo proceso de resignación y de reconstrucción personal, un mensaje irrumpió en su vida. No era un mensaje cualquiera de esos que enviamos para solicitar un favor insignificante o para preguntar por algo trivial. Era un mensaje cargado de una sinceridad brutal, de una vulnerabilidad expuesta que Aozge no había percibido en Serkan en mucho, mucho tiempo. Un mensaje que no buscaba señalar culpables, sino tender puentes hacia la comprensión. Un mensaje que no exigía nada, sino que humildemente pedía perdón. Serkan, según lo que se desprende de esta impactante historia, había estado sumergido en una profunda reflexión sobre su relación, sobre sus propias fallas, sobre las acciones y omisiones que él sentía que habían herido a Aozge y habían dañado su vínculo. Y en medio de esa introspección, llegó a una comprensión fundamental: Aozge no era simplemente su pareja, era su compañera de vida, su confidente más íntima, la persona que, de una manera casi sobrenatural, lo entendía como nadie más. Y fue precisamente su propio ego desmedido, su terquedad obstinada, sus miedos arraigados, lo que había erosionado esa conexión tan especial que compartían. En ese mensaje Serkan se desnudó emocionalmente ante Aozge, expresando la totalidad de sus sentimientos. Le habló de su profundo arrepentimiento, de lo intensamente que la extrañaba, no solo como amante sino como amiga, como cómplice. Le confesó con una honestidad desgarradora, que había sido un completo idiota, que había dado por sentada su relación, que no había sabido valorar la magnitud de lo que tenía hasta que trágicamente lo perdió. Lo más conmovedor de este mensaje, sin duda alguna, fue la cruda honestidad con la que Serkan se expuso. No intentó minimizar sus errores ni escudarse en justificaciones vacías. Al contrario, asumió la responsabilidad completa de sus actos. Reconoció que en innumerables ocasiones había sido egoísta, inmaduro e incapaz de comunicarse de una manera efectiva y saludable. Le dijo a Aozge que había dedicado muchísimo tiempo a analizar dónde habían fallado como pareja, y que la dolorosa conclusión a la que había llegado era que él era una pieza central, una causa fundamental de ese fracaso. Le explicó que desde la ruptura había estado trabajando intensamente en sí mismo, en comprender sus propias inseguridades y cómo éstas habían moldeado negativamente su comportamiento dentro de la relación. Este mensaje, que trascendía la mera disculpa, se erigía como una invitación genuina a la reflexión mutua. Serkan no estaba exigiendo una reconciliación inmediata, ni mucho menos. Lo que él buscaba era que Aozge comprendiera la profundidad de sus sentimientos y la valiosa lección que había aprendido. Quería que ella supiera cuánto la valoraba y que estaba dispuesto a luchar por reconquistarla, pero con una perspectiva radicalmente diferente, una forma más madura, más consciente y verdaderamente transformadora. ¿Y cómo reaccionó Aozge ante esta inesperada manifestación?
Intenten ponerse en su lugar. Ella, que ya estaba en proceso de cerrar ese capítulo, de prepararse emocionalmente para seguir adelante sin él, recibe un mensaje de esta magnitud. Al principio, debo confesar que surgieron en ella un torbellino de dudas. Es natural, ¿verdad? Después de la herida de una ruptura, la confianza se tambalea, y es difícil creer que las cosas puedan cambiar de verdad. Por un instante temió que fuera una simple estrategia, un intento desesperado por recuperarla sin que mediara un cambio real y profundo en él. Pero a medida que avanzaba en la lectura, y la releía una y otra vez las palabras de Serkan, algo empezó a resonar en su interior, una vibración profunda y sincera. No eran solo frases bien construidas o palabras bonitas, eran expresiones que emanaban un autoconocimiento palpable, una introspección genuina que ella nunca había presenciado en Serkan. Vio autenticidad en su arrepentimiento, sintió un deseo palpable y sincero de enmendar sus errores pasados. Percibió a un hombre dispuesto a ser vulnerable, a mostrar sus debilidades sin tapujos, algo que, de una manera irónica y poderosa, se revelaba como una verdadera fortaleza. El mensaje de Serkan la obligó a detenerse en seco. La impulsó a pausar su proceso de seguir adelante y a considerar la posibilidad, quizás relegada a un rincón olvidado de su corazón, de que el amor verdadero, cuando es profundo y significativo, no se desvanece tan fácilmente. La hizo revivir los momentos de dicha, la conexión profunda y única que habían compartido, y se dio cuenta de que a pesar de todo el dolor acumulado, todavía existía una brasa de ese fuego en algún lugar. Fue en ese preciso instante, después de leer y releer el mensaje una vez más, que Ozge comenzó a replantearse todo su panorama. Se dio cuenta de que la comunicación abierta y honesta, la empatía profunda y el perdón sincero son los pilares inquebrantables sobre los que se construye cualquier relación duradera. Y que a veces un mensaje enviado con el corazón, cargado de sinceridad y en el momento oportuno, puede ser esa chispa inesperada que enciende la llama de la esperanza, reavivando lo que parecía extinto. Este evento marcó un punto de inflexión trascendental en sus vidas. No estoy diciendo que a partir de ese momento, todo se volvió un camino de rosas y que alcanzaron la felicidad instantánea. Las heridas de una ruptura profunda no sanan de la noche a la mañana, y la reconstrucción de la confianza es un proceso que requiere tiempo, paciencia, esfuerzo y una dedicación constante. Pero ese mensaje de Serkan abrió una puerta fundamental. Una puerta hacia la conversación sincera, hacia una honestidad renovada y, sobre todo, hacia la posibilidad de un futuro juntos, pero esta vez, edificando sobre bases mucho más sólidas, con una comprensión mutua infinitamente mayor y un respeto profundo por las vulnerabilidades de cada uno. Fue el inicio de un nuevo capítulo para ellos, un renacimiento de su vínculo. Un capítulo donde ambos se comprometieron de manera firme a escucharse con mayor atención, a cultivar una empatía más profunda, y a comunicar sus necesidades, sus miedos y sus anhelos de una manera saludable y constructiva. Serkan, fiel a las promesas que había hecho en su mensaje, continuó demostrando su transformación a través de sus acciones diarias, y Ozge, con una valentía admirable, decidió darle una nueva oportunidad a su amor, pero con una conciencia clara y lúcida de todo lo que habían logrado superar y de la solidez de lo que estaban construyendo juntos. La historia de Serkan y Ozge nos ofrece una rica fuente de lecciones vitales. En primer lugar, nos enseña el poder inmenso y liberador del perdón. No solo la capacidad de perdonar al otro, sino también la importancia crucial de perdonarse a uno mismo por los errores cometidos. En segundo lugar, resalta la necesidad imperiosa de una comunicación honesta y vulnerable. Con demasiada frecuencia, los conflictos y las rupturas en las relaciones emanan de una falta de comunicación o de una comunicación deficiente, superficial o cargada de resentimientos. Y en tercer lugar, nos demuestra que el amor verdadero, en su forma más pura y resiliente, a veces necesita un empujón, una segunda oportunidad otorgada con fe y comprensión, para florecer de nuevo con más fuerza y sabiduría. Es verdaderamente asombroso cómo un simple mensaje, escrito con el corazón abierto y la pluma del alma, puede tener el poder de alterar drásticamente el curso de dos vidas. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros y aparentemente desoladores, siempre existe un resquicio para la esperanza, un camino hacia la redención y, sobre todo, un espacio para que el amor, en su forma más noble, pueda renacer. A veces, todo lo que necesitamos es que alguien, con una sinceridad desarmante, nos recuerde aquello que realmente importa y nos muestre el camino de vuelta, el camino hacia la reconciliación. Y la plenitud. En resumen, hoy hemos tenido el privilegio de explorar la conmovedora historia de Serkan y Ozge,
y como un mensaje sorpresa de Serkan, impregnado de arrepentimiento sincero y una vulnerabilidad conmovedora, logró transformar por completo la perspectiva de Ozge sobre su relación, abriendo de par en par la puerta a una posible reconciliación. Hemos sido testigos de cómo la vulnerabilidad expuesta y la comunicación honesta pueden actuar como poderosos catalizadores de un cambio profundo, tanto a nivel individual como en las dinámicas de pareja. Gracias de corazón por acompañarnos en este emotivo relato. Me encantaría escuchar sus propias reflexiones sobre esta historia. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Creen firmemente en la posibilidad y el poder de las segundas oportunidades en el amor? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos, sus experiencias y sus opiniones en la sección de comentarios que encontrarán más abajo. Su voz es increíblemente valiosa para nosotros y contribuye a construir esta comunidad maravillosa que conformamos en este canal. Y si esta historia ha resonado con ustedes, si les ha tocado el corazón o les ha parecido interesante, les agradecería enormemente que le dieran un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona que crean que podría beneficiarse de esta inspiradora historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que estén al tanto de todos nuestros próximos vídeos. Nos vemos en nuestra próxima aventura narrativa. Cuídense muchísimo y hasta pronto.